5 datos curiosos de Lucas, por si ustedes no lo sabían, ¿verdad? Y si no, hay que repasarlo. Número 1, Lucas era un gentil. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que Lucas era así como nosotros. Lucas no era judío, era como nosotros, gentiles, que fue adoptado al evangelio, ¿verdad? Fuimos esa ramita que habla Romanos de que nosotros somos esa rama que se unió, ¿verdad? Y eso fue gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Lucas era un gentil, no era un judío. Los historiadores creen que era de origen griego. El dato curioso número 2 es de que Lucas era un médico, un physician, dijeran en inglés. Era un médico, no sabemos de qué área, pero era un doctor, y ya después se volvió un doctor de corazones, ¿verdad? Compartiendo el evangelio. No era parte de los 12, no fue parte de los 12 discípulos, pero dice que acompañó a Pablo a compartir el evangelio. Estuvo con el apóstol Pablo en sus momentos más difíciles, que fue en sus momentos de cárcel, momentos de sufrimiento, ¿verdad? Que él pasó. Fue ese compañero, ese amigo que estuvo con Pablo durante esos tiempos difíciles. Y eso lo podemos mirar en 2 de Timoteo 4:11, por si usted quiere ir a leer un poquito más acerca de eso. Dice que nunca caminó ni conoció a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, dice, investigó y interrogó a los discípulos. No solo a los discípulos. Como era una persona que tuvo estudio, que sabía leer, era una persona con conocimiento, no solo se dejó llevar por la primera persona que le dijo, que le habló del evangelio y le habló de Cristo. No, él hizo su investigación, dice, e investigó todo. Y por eso fue de que ya comenzó a unirse al evangelio, ¿verdad? Entonces esos fueron 5 datos curiosos de Lucas, que se cree que de él es este evangelio, el evangelio de Lucas, y también el libro de los Hechos, también se cree que él lo escribió. Entonces leamos del 1 al 20. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirineo gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada, y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo, y así dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Los pastores y los ángeles en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias. ¿Qué traían los ángeles? Buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él
Cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. El tiempo en el que Jesús nació fue un tiempo muy clave, ¿verdad? Yo hace tiempo había estudiado este libro, pero nunca lo había mirado de la manera que lo miro ahora. A veces hay cosas que nos pasan en nuestras vidas que nos dan nuevas perspectivas o nos dan nuevas formas de mirar, de estudiar la Biblia, de escudriñarla. Y se narra, en esta historia se hace mucho, se deja por escrito, se dice bien que Jesús nació en el tiempo de Augusto César, que fue el primer emperador romano. Fue el primer emperador romano Augusto César, que él heredó ese trono porque se murió su tío abuelo. No sé cómo eran antes las familias, ¿verdad? Pero su tío abuelo murió, fue apuñalado 23 veces, están los historiadores, dicen que fue apuñalado, y él antes de morir dejó a Augusto César como su heredero. Entonces él heredó todo su imperio y todo lo de él. Entonces Julio César era un hombre de dinero. Aristócratas le dicen ahora, gente de cuna, gente que tiene poder, tiene dinero. Se habla mucho de él, y por otra parte él gobernaba durante el tiempo que Jesús nació. Y por otra parte miramos a los papás terrenales de Jesús, ¿verdad? Personas humildes, creyentes. Y en ese tiempo fue que nació nuestro Señor Jesucristo. La gente tal vez en ese tiempo buscaba un Salvador, ¿verdad? Y pensaban que Augusto César era el Salvador, ¿verdad? Pero él, ¿qué traía? Violencia, guerras, robaba a los demás pueblos. Y por otra parte tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que él solo traía, ¿qué? Paz y amor y salvación. Un contraste tan diferente entre estas dos personas, ¿verdad? Entonces, esta historia sabemos que está basada en hechos reales, ¿verdad? O al final es lo que nosotros creemos porque es nuestra fe fundamental, pero todo esto viene grabado en los récords de estas personas que tienen hasta películas en este tiempo, y la gente los estudia por todo lo que aconteció en su tiempo de ellos, ¿verdad? Augusto César gobernó toda Europa en ese tiempo. Toda Europa, era el emperador de toda Europa. Augusto César, él tenía mucho poder, ¿verdad? Era el salvador de muchos, pero por otra parte Jesús vino a ser nuestro salvador, algo muy diferente, ¿verdad? Amén. Vamos a leer Lucas del 2 al 3. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Y aquí traté de buscar la mejor referencia de cómo todos volvían, ¿verdad? Julio César dio un decreto de que todos tenían que volver a su pueblo a inscribirse, ¿verdad? A registrar a toda su familia. Más que todo esto antes se hacía para registrar a los hombres, ¿verdad? Porque estamos hablando de un emperador. ¿Él qué quería? Guerreros. Quería gente que peleara batallas para él. Entonces, había un censo, ¿verdad? Y todos iban a registrarse, los hombres, las mujeres también se registraban. Pero Augusto César hizo este censo más que todo para cobrar impuestos. Este censo fue aparte, porque él quería cobrar un poquito más de los impuestos. Entonces, él dijo, ¿verdad? De allá sentado de su trono donde él reinaba, decretó que todos regresaran a su pueblo, ¿verdad? Algunos eran de Judea, Galilea, de varias partes de Europa, Siria, Palestina, que ahorita los conocemos, ¿verdad? Y todos tenían que obedecerse, someterse a esa orden y regresar a su pueblo, que les tomó muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero todos tenían que regresar. Es impresionante el poder que ese hombre tenía en ese tiempo. Yo estaba pensando, como a quién lo puedo comparar ahorita, quién podría ser. Yo dijera, Donald Trump, no, porque dijo que se fueran a sus países y todos seguimos aquí. Entonces, no encuentro a alguien con el cual lo pueda comparar.
Pero acuérdense que toda esta gente eran inmigrantes, ¿verdad? Porque Julio César solo les daba la ciudadanía de Roma a ciertas personas, igual que aquí en Estados Unidos. Solo ciertas personas que son elegibles pueden tener la ciudadanía estadounidense, ¿verdad? O si tienes un caso. Y Julio César así era. Él le daba la ciudadanía a ciertas personas y a ciertas no, romanos. Y entonces yo decía, pues, ¿quién puede ser? Pero creo que nadie tiene ahorita el poder que él tenía antes, que como gobernador y como emperador. Creo que nadie, porque Donald Trump sí, a algunos le hacen caso, ¿verdad? Pero otros no lo obedecen. Entonces, todos regresaban a su orden, todos regresaban y se registraban y pagaban sus impuestos. Era alguien que tenía mandato en ese tiempo. El nacimiento de nuestro Señor Jesús. Leamos del 4 al 7. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba en embarazo, y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo, así que dio luz a su hijo. Lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces, creo que encontré un mapa. Este es un mapa que yo traté de encontrarles. Se mira muy borroso en Google Maps, se mira muy borroso, pero toda la línea rojita que usted mira ahí, ese es el recorrido que tuvo que hacer María y José, embarazada, para poder llegar a inscribirse a ese censo. De acuerdo a los historiadores, dicen que fueron 111 kilómetros o 145, el más largo. 111 es un tramo que usted corta vueltas, se va por una orilla donde usted trata de cortar tiempo, ¿verdad? Pero pues ella está embarazada, entonces yo supongo que se tomaron mucho más de ese tiempo. Entonces, de 4 días, tal vez fue una semana de camino en embarazo, el dinero que se gastaron, ¿verdad?, en ese tiempo para hacer todo este recorrido. Y entonces hicieron todo este recorrido hacia Galilea, y también en ese proceso de este recorrido, María dio a luz a su primogénito. Y no lo dice aquí, ¿verdad? No, yo no es que yo quiera hacer controversia en nada, pero la palabra primogénito ahí va a poder, ¿verdad? Porque los que tienen más de un hijo saben de que el primero es el único primogénito. Entonces eso quiere decir que si yo tengo un primogénito que solo tengo uno, tal vez después de repente tenemos más, ¿verdad? Entonces esto es un poquito de contraste con nuestros hermanos católicos que dicen que María siguió siendo una virgen, pero se cree que no, ¿verdad? Que tuvo más hermanos, medios hermanos o como usted lo quiera llamar, pero pues Jesús era 100% Dios, ¿verdad? Entonces María solo fue usada espiritualmente por su vientre. Pero primogénito quiere decir que María y José tuvieron más hijos terrenales. Encontré pañales, dice que estuvo en pañales, y la palabra griega para pañales no la voy a poder pronunciar, ¿verdad? Pero ahí está, ramper, es una palabra griega que significa que las telas fueran rotas. Y aquí, si podemos leer, dice que en la historia, en las películas, siempre hemos visto que el bebé nació en un lugar donde no era digno para nadie, ¿verdad? Y yo estaba leyendo este pasaje y dije, hasta yo estuve en un buen hospital aquí cuando me alivié, las enfermeras iban a preguntar que qué necesitaba cada rato, me ayudaban a cambiar al bebé, ¿verdad? En un lugar digno. Y nuestro Salvador, que vino a redimir este mundo, a traernos salvación, esperanza, a darnos vida, nació en un pesebre, en un lugar rodeado de animales, de suciedad, de popó de animales. Yo estaba mirando y digo, en un mundo espiritual, ¿qué significa por qué? ¿Por qué Dios, verdad, que pudo buscar otro mejor lugar? ¿Por qué puso este lugar tan feo como representación o como para que Él naciera? Y si lo miramos así, hermanos, es el mundo. Es el mundo.
Aparte de que es para hacerlo humilde, también ese pesebre puede ser puede representar a la humanidad que vivimos ahorita. Nosotros tenemos pecados, somos sucios, el Señor nos sacó de lo más vil, el Señor nos transformó, pero éramos como ese pesebre, ¿verdad? Sucios, con popó aquí, suciedad por allá, mentiras por aquí, mentiras por allá, de todo, ¿verdad? Entonces ese pesebre puede representar al mundo. Y el Señor llegó ahí a salvarnos, a rescatarnos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos salvó. Entonces dice, ramper, quisiera yo pronunciarlo en griego, pero no puedo, hermanos. Ramper es la palabra que representa pañales. ¿Y eso significa qué? Que ni siquiera un pañal digno tuvo nuestro Señor, ¿verdad? Una tela vieja ahí encontraron y la rompieron y con eso envolvieron al Señor. Tal vez porque María no pensó que iba a dar a luz en todo ese tiempo, pensó que le iba a dar tiempo de regresar, ¿verdad? O no estaba lista, ¿verdad? No se fue preparada como algunas mamás que preparan y meten de todo, ¿verdad? Otras no, otras son más livianitas, no se preparan mucho. Pero no había nada y con ese trapo que rompieron, con eso envolvieron al Señor. Eso también para mí, yo a todo le trato de buscar un significado espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios hace todo con un propósito, hace todo con una idea. Y ese pañal podemos hacer nosotros. Estábamos rotos, estábamos ya sin esperanza algunos, estábamos, creo, bien pisoteados. Y el Señor aún así nos envuelve en su amor. El Señor aún así nos rescata. El Señor aún así pelea por nosotros. El Señor aún así, aunque nosotros huigamos, nos busca. Porque a veces no es de que, hoy sentí la necesidad de ir. O a veces es el Señor que nos dice, búscame, ve hoy a la iglesia. O leo en mi palabra, o medita en mí, o escucha una alabanza. A veces es el Señor. No es tanto uno, ¿verdad? Porque uno todavía batalla con su carnalidad. Pero el Señor es ese trapo viejo que nos abraza, ¿verdad? No lo digo en ese sentido de que el Señor es viejo, no, el Señor es nuestro Salvador, ¿verdad? Pero el Señor puede ser eso que nos representa, que busca por nosotros, que pelea por nosotros. Amén. Entonces este ya fue el mapa de este gran recorrido que hicieron, que aproximadamente tal vez se llevaron una buena semana recorriendo ahí con María, ¿verdad? Y en las películas miramos que había un burro. Pero no sabemos en realidad si había un burro o no, o lo tuvieron que hacer todo a pie, ¿verdad? A pata, dijeran en mi país. No sabemos, pero esperemos de que María, pues yo pienso que José le buscó un burrito a María para ayudarla un poco en ese recorrido. Los pastores, vamos a leer el versículo 8. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turneándose para cuidar su rebaño. Esta fue no es la imagen verdadera, ¿verdad? Pero traté de buscar unos pastorcitos ahí cuidando sus ovejitas. Los pastores cuidaban y pastoreaban a su rebaño. Hay mucho dilema con esta cuestión de los pastores porque dicen que aquí, ¿verdad? Para nosotros Jesús nació en una época de frío. Y en los desiertos cuando hay frío, hermanos, hay friazo. Y yo les digo porque yo pasé, aquí voy a confesar que pasé el desierto, que Donald Trump no viera este video. Pero cuando yo pasé el desierto, hermanos, y en la noche había un calor horrible, un calor insoportable, en el día, perdón. Pero en la noche había un frío, nos metíamos en bolsas, nos enchamarrábamos y ni aún así el frío era insoportable. Entonces por eso hay muchos historiadores como que hay ese conflicto que los pastores no pudieron haber andado ahí, que tal vez esto fue algo inventado y así, pero no, hay otros historiadores que dicen que no, que para ese tiempo aproximadamente que ellos dan que Jesús nació, tal vez el clima ahí era diferente, estaba adecuado para que los pastores anduvieran cuidando su rebaño. Otro dato importante de esto de los pastores que se habla aquí es de que Jesús nació, los ángeles se le aparecen a los pastores, ¿verdad? ¿Y qué va a ser Jesús para nosotros? Nuestro buen pastor.
Nos dice que por buenos pastos nos va a pastorear, nos va a cuidar, ¿verdad? Y Jesús y los ángeles se le aparecen a los pastores, ¿verdad? Los pastores en ese tiempo, hermanos, en ese tiempo, ahorita no sé cómo está su reputación, pero en ese tiempo la gente casi no les creía sus historias, casi no les creía, ¿verdad? Tenían fama de que mentían en cosas. En este tiempo no sé cómo está su fama, pero a ellos se les apareció el Señor, a ellos fue el que les fue a dar las buenas nuevas. Amén. Anuncio angelical, seguimos en el 9. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Se asustaron, ¿verdad? Yo también me hubiera asustado, la verdad. Pero el ángel dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que los ángeles vinieron a dar esta buena noticia a los pastores, para que ellos fueran parte de esta historia, ¿verdad? Los pastores podemos ser nosotros. Yo puedo ser un pastor. Yo ya conocí del Evangelio. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que yo ya conocí el Evangelio. Ahora mi trabajo como conocedora, ¿verdad? Es compartir. Entonces, ustedes, los ángeles se le aparecieron a ustedes. Tal vez no fue un ángel que se le apareció a usted y le habló de Jesucristo, ¿verdad? Pero alguien le contó las buenas nuevas. Y ahora nosotros como creyentes, nuestro trabajo es compartir. Cuando tengamos la posibilidad, ¿verdad? Compartir las buenas nuevas con alguien más. Todos tenemos nuestro método. Algunos que comenzamos a hablar de otras cosas y poco a poquito vamos contándole, y otros que son directos como espada. Todos tenemos nuestros métodos, y lo que sea sano, ¿verdad? Lo que sea sano y a usted le funcione, que Dios lo use para que usted pueda compartir, así como estos pastores, compartir el Evangelio con los demás. Porque aquí dice que los pastores de los animales, ¿verdad? Fueron los testigos de este gran evento. No fue y le habló ahí al mero aquí picudo, al que no, ¿verdad? Fue con los más humildes. Fue con los más humildes. Los ángeles llegaron con los más humildes a contarles estas buenas nuevas, que el Salvador del mundo había nacido. Amén. ¿Y qué dice que era? Era un evento de mucha alegría. Y espero que usted tenga mucho gozo y alegría de esta buena noticia, que ha nacido nuestro Salvador, que ha nacido nuestro Rey, que ha nacido nuestro Redentor. Son muy buenas noticias, hermanos, el día de hoy. Ya lo miramos en Navidad, ¿verdad? En nuestro gran obra de teatro que tuvimos, que estuvo muy bonita, la verdad. La actriz, cuando estaba pujando, me hizo llorar. Yo dije, muy buena actuación. Y lo miramos ahí, ¿verdad? Que ha nacido nuestro Salvador, ha nacido nuestro Redentor. Amén. Amén. Los pastores ven al Señor Jesús. Verso 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Así como los ángeles le dijeron que iba a suceder, así pasó. Así ellos llegaron, encontraron al bebé, y verdad, y ellos ya pueden contar este testimonio. Verso 17. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, lo que los ángeles les habían dicho. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba
acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Los pastores confirmaron y compartieron el mensaje angelical. Pienso que fue un momento muy bonito para ellos, porque después de no ser vistos, ¿verdad?, por la gente, por los demás, ellos fueron parte de este gran evento. Entonces, para el pueblo, ¿verdad?, fue un momento histórico para el pueblo, así como es para nosotros. Fue un momento de que todos, ¿verdad?, querían un Salvador, pero sin tanta guerra, sin tanta muerte, sin tanta maldad. Y eso es lo que representa a Dios. Paz, ¿verdad? Porque dice que como cordero fue al matadero, no abrió su boca, ¿verdad? Y Augusto César, pues su forma de paz era ¿qué? Guerras, robar, saquear a todos los demás pueblos europeos, ¿verdad? Pero el Señor vino en paz y vino a darnos salvación. Y todos quedaron maravillados con esta noticia. Y histórico, ¿verdad? Desde ese tiempo hasta ahora, todos, cada vez que escuchamos estas noticias, nos maravillamos, nos regocijamos y nos alegramos de que tenemos un Salvador, de que alguien nos vio y de que alguien dijo, ellos son verdad de mi linaje, y nos acogió y nos hizo parte de Él. Amén. Se me movió aquí, ¿cómo se llama? Pero sí pude terminar mi meta, que era del 1 al 20. Y aquí dice que nos vemos el próximo jueves, continuará. ¿Qué viene después? Es quiero que unos tambores. Después sigue la presentación de nuestro Señor Jesucristo al templo. Cosas muy bonitas también, eventos muy bonitos que vamos a estar aprendiendo el próximo jueves. No se lo pierda, véngase, aprendemos un poquito, ¿verdad? Todos aquí juntos de la palabra de Dios. Un pasaje muy bonito. Yo les dije al principio, ¿verdad?, que yo ya había leído este evangelio antes de ser mamá, y que lo miraba diferente porque no era mamá. Pero ahora que ya soy mamá, yo miro las cosas muy diferentes, porque uno cambia, uno mira a todo mundo diferente ya. No que antes no los miraba con amor, pero ahora ya uno mira diferente. Y si se recuerdan, ahí decía que María solo escuchaba, no dijo nada, no opinó, solo escuchaba, ¿verdad? Porque ella sabía lo que venía, ¿verdad? Porque ser salvador o ser un líder de algo siempre significa que va a haber sufrimiento. Y siento que María como mamá presentía o sentía de que ser el salvador, ser el líder, viene con mucha responsabilidad y con mucho dolor. Entonces por eso fue de que yo les comenté que yo miraba ya, leo esto diferente, y es una historia muy diferente para mí ya. Oremos.